esta ocasión me gustaría iniciar un poco en forma inusual nuestra transmisión de Consumo TIC, preguntándonos si de verdad el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Acudo a este lenguaje del colectivo nacional porque el tema que vamos a tratar hoy viene muy a colación con ello. Me refiero precisamente a tratar de revivir esto que se denominó en el sexenio del presidente Felipe Calderón como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el RENAUT, que se le bautizó. Y de lo que se trataba precisamente es de realizar un registro muy minucioso, confiable, para que tuviéramos certeza en el mercado nacional de quiénes eran los que tenían posesión de un teléfono celular, de una línea telefónica móvil en el país. Todo para tratar de abonar un poco también a la inseguridad que se vivía en esos tiempos. Bueno, pues ahora hay una iniciativa en el Poder Legislativo en donde se trata precisamente de revivir este registro, lamentablemente con consideraciones en donde todo parecería ser que se van a repetir los mismos errores. Por eso, para tener esta plática, hemos hablado, tratado de tener a una invitada muy especial, muy conocedora de este tema, no solamente de la cuestión de las telecomunicaciones, sino de la regulación, en donde ella tiene una amplia experiencia. Me refiero a Elena Estavillo. Ella es socia directora de la consultora AECOM. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Encantada de estar platicando contigo. Agradecidos nuevamente como siempre, tener el favor de su atención en estos temas que de verdad solo los conocedores nos pueden orientar, darnos luz y certeza de si estamos haciendo bien las cosas o no. He dado un preámbulo precisamente del tema que nos trae a esta plática el día de hoy. Licenciada, ¿usted qué piensa de esta iniciativa que se está impulsando en el Poder Legislativo? Mira, hay muchísimo que comentar. Ojalá que tengamos tiempo para ir tocando diferentes temas que me llaman la atención. Pero quisiera empezar por con el que has abierto, que esta es una revisión de algo que ya vimos antes. Algo que no funcionó para el objetivo que se planteaba, pero que además generó riesgos importantes a la seguridad, a la privacidad. Y otro aspecto es que esto que vimos, lo vimos hace muchos años. Y a mí también me sorprende que en esta época donde ya tenemos un avance tecnológico considerable, estamos mucho más digitalizados, las autoridades cuentan con herramientas avanzadas para atender riesgos de seguridad. Pues también que estemos como buscando en nuestra historia herramientas que ya son demasiado analógicas para los retos que tenemos enfrente. Y además que no solamente no aprovechan los avances tecnológicos, sino que abren riesgos amplios porque no están considerando la problemática actual. Y la problemática dentro de las telecomunicaciones, del Internet, los retos de privacidad que genera toda la economía digital y además el estado de las cosas en la seguridad. Por ejemplo, no consideran, y esto es simplemente para poner un ejemplo, que uno de los delitos más frecuentes en nuestro país es el robo de celular. Y entonces, pues bueno, nos están proponiendo una herramienta analógica, una lista con datos personales, donde lo más sencillo del mundo. Aquí lamentablemente es robarse un celular, con lo cual pues ya quedó totalmente inutilizada esta herramienta. ¿Por qué? Porque no está contemplando la realidad del mundo de hoy. Y lo que más me preocupa, no estamos aprendiendo de nuestra experiencia. Aquí sí repito,
En su momento, esta lista no resolvió ningún problema de seguridad, pero sí generó un problema de privacidad, porque esta lista finalmente se vendió en el mercado negro y los nombres de los usuarios que se registraron estuvieron a la disposición de quien pudo comprarla. Pudo comprarla ilegalmente, por supuesto. Pero pues aquí nos preocupa mucho que pueda volver a suceder lo mismo y además sin considerar nuevamente, ya en el momento en que nos encontramos al día de hoy, estamos tomando más conciencia y lo que queremos es abordar de una manera más responsable el resguardo de los datos personales. Y aquí vamos caminando hacia atrás, porque lo que está planteando es generar una lista integrada con datos personales de los usuarios, que además, por principio, a mí también me hace mucho ruido que se integren en un registro público, que es el Registro Público de Telecomunicaciones del IFETEL, que como su nombre lo señala, es público. No es un registro confidencial, no es un registro que está resguardado como debe ser todos los registros de datos personales. Desde su origen aquí parece no entenderse lo que es la naturaleza de un dato personal que en principio no debería ser parte de un registro público. Bueno, sí se plantea que hay algunos candados, pero una buena parte va a estar a disposición de cualquiera que quiera entrar a la página del instituto, como se hace actualmente. Yo sí quiero en este momento consultar un título de concesión, entro, no tengo que identificarme, no hay ningún filtro como debe ser, porque es un registro público, pero no hay un resguardo de datos personales ahí, en los cuales toda autoridad tiene la obligación de resguardar. Claro. Llama mucho la atención, licenciada, no sé si esté de acuerdo conmigo, que tratar de solucionar un tema de inseguridad en el país se esté tratando de hacer a través de una iniciativa que lo que ha demostrado es precisamente dar mayor inseguridad. Recuerdo que en esos tiempos de la iniciativa del Renault, estaba yo entrevistando al presidente de los fabricantes joyeros del país en una de las exposiciones que se hacía aquí en la Ciudad de México. Me llamó muchísimo la atención cuando él me decía que yo le preguntaba que ante la ola de inseguridad que teníamos en la Ciudad de México, si era oportuno estar promoviendo el uso de joyas, del oro, ¿no? Y me decía, fíjense que no, ahora estamos muy tranquilos, porque ahora en el país se roban más teléfonos celulares que cadenas, que joyas o que las esclavitas. Que ese era el modus operandi de ese tipo de robo en la calle, transeúntes, ¿no? Bueno, pues ahora vemos por qué el robo de teléfonos celulares es tan redituable para el AMPA organizada, porque el número de extorsiones también se ha crecido de manera exponencial. Y bueno, si estamos pensando en que echar a andar un registro de más de, conservadoramente vamos a hablar de 126 millones de líneas activas en el país. Bueno, pues no es una tarea fácil tratando de hacerlo, como usted dice al inicio de esta plática, en forma analógica. ¿Qué deberíamos de empezar a hacer, licenciada Escabillo? ¿Por dónde deberíamos de empezar antes de volver a repetir un fracaso como el que fue, ¿no? Jurídicamente ahorita vamos a hablar precisamente que hay incluso señales jurídicas que dicen esto no debe de proceder. Así es. Yo aquí veo unas formas sumamente sencillas de darle la vuelta desde el punto de vista de la delincuencia, como esta del robo de celular. De por sí, que ya es un delito eh, muy, muy frecuente, esto no va a ser más que incentivar que haya más robos de celulares. Y con eso le damos vuelta a todo este mecanismo. Este mecanismo tampoco toma en cuenta que las líneas se pueden clonar. Sí llama la atención como una falta de asesoría tecnológica para entender por qué estos mecanismos no son eficaces.
también me llama la atención que en una parte de la motivación de esta iniciativa se habla de las extorsiones que se cometen desde los centros penitenciarios. Entonces, bueno, si tenemos en los centros penitenciarios que deberían tener controlado el uso de teléfonos celulares, donde tienen las autoridades no solo la posibilidad, sino la obligación de usar bloqueadores de señal. Y así no pueden con las extorsiones, pues yo no sé cómo lo va a lograr un directorio administrativo ubicado en un portal de una autoridad regulatoria. ¿Cómo va a terminar con ese problema si en los mismos centros penitenciarios donde están físicamente ubicadas las personas que están usando los celulares y no los pueden encontrar? Entonces, aquí sí parece que estuviéramos volteando para el otro lado cuando sabemos exactamente dónde está el problema. Y por otro lado, también pareciera desconocerse que estos datos que se pretende integrar en un directorio ya existen y hay mecanismos para que las autoridades tengan acceso a los mismos. Hay obligaciones de colaborar con la justicia de todos los operadores móviles, quienes tienen esos registros. No solo eso, tienen mayores elementos que pueden aportar a investigaciones, pero sí tiene que haber elementos objetivos para que una autoridad solicite acceso a esos datos. Y eso nos protege a todos los ciudadanos, porque entonces no se puede dar acceso a nuestros datos, a los de las personas honestas que no estamos relacionados con ninguna delincuencia y por lo que no hay ninguna razón para que una autoridad esté teniendo acceso a nuestra información personal. Pero aquí está cambiando toda la lógica, es como si toda la población de pronto ya pudiera ser sospechosa de un delito y cualquier persona entonces pueda ver nuestros datos personales. Y también de cierta manera ahí entonces esa responsabilidad de investigar de las autoridades, pues de pronto nos la voltean a los ciudadanos porque nuestro nombre va a estar en esa lista. Y si nos roban nuestro celular, nos clonan nuestro celular y con ello se comete un delito, a quienes van a meter en problemas es a los ciudadanos que no tenemos nada que ver con esas acciones. A eso me refería con que siempre el consumidor es el eslabón más débil y más vulnerable de toda esta cadena. Y ciertamente usted también nos hace ver otro detalle. ¿Por qué entrarle al mundo analógico cuando estamos en el umbral de una transformación digital enorme que la pandemia vino a acelerar, pero exponencialmente? Y a lo que me refiero es que otro de los grandes errores de Renault fue precisamente que se pudieron dar cuenta que había un amplio abanico de la población que no estaba en condiciones de tener no solamente un registro electrónico, sino estamos hablando de gente que no tiene un registro en papel, ¿no? En ese entonces, 25.2 millones de usuarios, es decir, casi el 30% de las líneas que estaban en activo en ese entonces, no pudieron completar un proceso de identificación. Acá la pregunta debería ser, licenciada, ¿no cree? ¿Deberíamos de empezar por este registro o por qué no empezar con tareas esenciales como el registro único de población que tanto nos han cacareado? Por supuesto, Enrique. Hay que poner las cosas en el orden correcto y por ahí tendríamos que empezar. Porque empezar como lo están proponiendo también significa excluir. Y esa parte nos debería preocupar muchísimo. Tenemos un grave problema en este país de brecha digital. Hay una parte importantísima de la población que no tiene acceso a servicios de telecomunicaciones, a un celular, a internet. Y si antes era importante y lo sabíamos, en este momento de pandemia ya a nadie le debería quedar duda de que quienes no tienen acceso a lo digital están excluidos de oportunidades económicas, de salud, de educación, de inserción social, de seguridad. Internet es un habilitador
de derechos y por eso está contemplado en la Constitución como en sí mismo como un derecho humano. Entonces, en este tipo de acciones debería haber una revisión antes de proponerlas sobre los efectos que puede tener en el ejercicio de derechos humanos. Y aquí esto tendría como efecto excluir, levantar una barrera tremenda para muchas personas que no cuentan con las identificaciones que se requieren en este país para hacer un registro de este tipo. En el momento en que un operador le solicite al usuario que se identifique, va a exigir credencial de lector, licencia para conducir o pasaporte, porque es lo único que se acepta en este país. Y lo que sabemos es que las personas más marginadas, más pobres, más aisladas, no cuentan con ninguna de estas tres identificaciones frecuentemente. Y entonces, al no tener esto, tampoco van a poder tener un servicio móvil. Me parece excesivo, me parece aquí muy parcial en el análisis que se haya hecho para proponer esto. Porque primero, en todo caso, tendríamos que asegurarnos de que cualquier persona en este país no estaría impedida para sumarse, si fuera el caso, a este registro. En este punto no estamos en esas condiciones y nos urge que haya más personas con acceso a Internet, con acceso a servicios móviles. Y más ahora en la pandemia, el no contar con servicio móvil hace que las personas tengan que exponerse a riesgos de salud porque tienen que estar físicamente trabajando, comunicándose, solicitando otros tipos de servicios que requieren salud, educación, tienen que salir a vender cosas, a realizar sus actividades que les generan ingresos. Entonces, mientras todas estas personas que están excluidas hoy no tengan servicios móviles, además de todo, van a ser las que van a estar exponiendo más su salud durante la pandemia. Y sobre todo, qué bueno que traemos este tema a colación, licenciada, porque de lo que se trata es de conectar a más personas y no de hacer lo contrario. Porque recuerdo que esta iniciativa, estos 25.5 millones de usuarios que estuvieron a punto de ser conectados por una orden de que si no se registraban se les desconectara, bueno, pues un juez dijo, momento, esta iniciativa se cancela totalmente por esa ineficiencia, ¿no? Y ahora, con todas estas condiciones que usted nos acaba de recordar, pues resulta totalmente, es un despropósito total el tratar ahora de desconectaríamos a quienes no cumplan con ese requisito. Esa es una pregunta fundamental. No debe pasar la prueba de nada. Eso nos debe hacer reflexionar. No podemos arriesgarnos a dejar fuera del servicio a tantas personas. A ninguna persona. Con una ya no sería justificable. Ahora, a veces hay propuestas regulatorias que tienen beneficios y costos y hay que calcular qué tanto avanzamos, qué tanto retrocedemos. Aquí yo quisiera tener claro cuál es el beneficio, porque no lo estoy viendo. Las experiencias que conocemos son en el sentido de que no se ha logrado incidir en la seguridad, que es el planteamiento que se está haciendo para proponer esta iniciativa, asumiendo que toda iniciativa regulatoria, legislativa, trae costos de cumplimiento, trae costos de supervisión, eso lo sabemos, pero muchas veces se pueden justificar si el fin alcanzado es muy grande. Aquí no estamos viendo ese beneficio. La experiencia que tuvimos en nuestro país fue negativa. La experiencia que ha habido en otros países ha tenido, en algunos casos no ha tenido ningún impacto, en algunos ha tenido algún impacto, pero es en aquellos donde ya contaban con condiciones que no tenemos nosotros, como un sistema de identificación electrónica única para toda la población. Nosotros no estamos ahí, pero además los beneficios que han alcanzado no son sobre la seguridad, sino sobre otros aspectos y han requerido políticas adicionales para hacerlos realidad. Entonces, nosotros no tenemos ese tipo de planteamiento, no se está
proponiendo una política que busque otros fines distintos de inclusión digital, por ejemplo, de acceso a banca, en un programa amplio y ambicioso de inclusión financiera, podríamos pensar, bueno, a lo mejor ahí vale la pena, pero no, este no es el objetivo. El objetivo es seguridad, y la experiencia internacional nos dice que no hay elementos que comprueben que este tipo de registros tienen ningún impacto en la seguridad. En días anteriores, la Cañetti también ha destacado otro factor muy esencial. Echar a andar este registro tendría un costo estimado de 21,000 millones de pesos. Aquí la gran pregunta sería, ¿a quién se le va a cargar este costo? ¿Terminará siendo precisamente el consumidor el que termine de absorber estos costos si es que el gobierno juzga que los operadores tienen que aportar esta cantidad? Si el gobierno, en el caso de que quiera absorber este costo, va a sacrificar cuántos programas sociales con miras a establecer esto que decimos, ¿no sería primero mejor un registro único de la población, echarlo a andar? ¿Cómo percibe usted que se vaya a tratar de financiar una iniciativa de esta índole, licenciada? Este es otro aspecto muy importante, que bien que lo señalas, el costo. Esto no es gratuito y alguien lo va a pagar al final. Y al final es la población, ya sea por un camino o por el otro. Porque si se impone a los operadores absorber estos costos, eh, pues el impacto va a ser ya sea en los precios a los usuarios finales, entonces pues recae otra vez en los consumidores, otra vez en la población, o también en los niveles de competencia del mercado móvil. Aquí también pareciera que no hay una conciencia desde el Estado de estas condiciones tan precarias de competencia del mercado móvil, donde lo que tenemos que hacer es empujar para que vaya mejorando estas condiciones y no para hacerlas más difíciles. Por la diferencia de tamaño entre los operadores actuales, donde tenemos un dominante excesivamente grande, es una situación particular frente a lo que pasa en el mundo, donde sí sabemos que tienden a ser concentrados estos mercados, pero no como en México. En México es muy particular la situación, es una concentración demasiado elevada. Y eso hace que, salvo el operador más grande, todos los demás operadores tienen situaciones financieras y operativas críticas, están sobre la línea siempre, operando al margen con muy poco espacio para absorber costos adicionales. Entonces, todas las cargas que vengan impuestas desde el Estado dañan este pequeñísimo margen con el que cuentan los competidores. Y al poner todavía en mayor presión este margen operativo, lo que se hace es distorsionar, dañar aún más las condiciones de competencia de este mercado. Porque el único que tiene un margen que pueda soportar cargas adicionales financieras de costos es el operador más grande. Los demás sí entran en problemas. Entonces, también aquí le pegamos a las condiciones de competencia. Y cuando las condiciones de competencia son malas, aumentan los precios, baja la calidad, disminuyen las opciones para los consumidores. Entonces, otra vez, el efecto final es para la población. Y si este costo lo absorbe el Estado, entonces, otra vez, la bolsa del presupuesto público no es infinita. Al contrario, está bastante acotada para todas las necesidades que tiene este país. Necesidades algunas apremiantes que nos gustaría ver mejor satisfechas. Y pues entonces, en lugar de estar echando más presión a ese presupuesto que no alcanza, pues esperaríamos mejor gastar ese dinero en medicinas, en vacunas, en seguridad pública, pero no
pero no de papel, no analógica, en las acciones que sí son eficaces. Y entonces, pues aquí también vemos una dilapidación de recursos escasos del país que tendríamos que estar asignando de mejor manera. Sin duda, licenciada, son muchísimas las tareas, pero me quedo sobre todo con lo que usted nos dice. Parecería ser que están volteando hacia el lado equivocado y a lo mejor deberían de echarle un ojito por ahí a los penales para ver cómo está cumpliéndose la normatividad. Deberían de darse una vueltecita también a esas plazas como Meave en la Ciudad de México, en donde la comercialización de esa gran cantidad de smartphones que no tenemos la certeza que tengan un origen lícito, pues a lo mejor ahí podrían tener mejores respuestas y sobre todo brindarle al consumidor que haya seguridad, que finalmente esto es lo que persigue esta iniciativa. Agradecemos como siempre, licenciada, la amabilidad y esperamos que el Poder Legislativo tenga la sensibilidad de tomar una decisión la más acertada, precisamente para lo que aquí decimos, ¿no? En favor del consumidor. Es un gusto. Sí, también lo espero que haya esta sensibilidad, esta recapacitación. De veras que creo que todos nosotros coincidimos en los objetivos. Ojalá que escuchen a los especialistas porque hay herramientas tecnológicas mucho más eficaces para conseguir estos fines. Pues amigos, les agradecemos muchísimo, agradecemos a nuestra invitada, a Elena Estavillo, por habernos acompañado para tratar este tema de suma importancia. Y por supuesto, a darle seguimiento porque todavía tendremos que ver hacia dónde va esta iniciativa legislativa.